Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean acá a este taller. Eh, bueno, primero que nada, agradecer a los esfuerzos de las instituciones que nos tienen por acá. Hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad de poder por acá compartir un poquito de lo que es la inteligencia artificial, en este caso, lo que nosotros creemos siendo el siglo XXI, que en este caso es la electricidad. Eh, ¿Por qué decimos que la inteligencia artificial actualmente es la electricidad del siglo XXI? Porque en sí la data hoy en día es la materia prima en la cual las empresas están tomando mejores decisiones para así poder dar un giro a sus negocios. Entonces, hoy en día la data como tal es al final lo que vende todo, es lo que mueve. Al final, como todo el mundo sabe todo, lo que andamos buscando todos los días es data. Entonces, ahí donde, por eso es que este término, ya como a nivel de nuestra forma de ver las cosas a nivel de inteligencia artificial, creemos que viene a ser así. Entonces, bueno, vamos a presentarnos. Por acá tenemos a Alex. Alex, adelante. Eh, buenas, bueno, un poco parte de mi experiencia, que estos últimos años he estado trabajando en la parte más que todo de ingeniería en datos y tal vez también que me he especializado más que todo en la parte de, bueno, de esta parte de extraer, transformar y cargar la data, o de la parte de ingeniería en los datos y en la parte de machine learning. Correcto. Y bueno, mi parte, también siendo integrante del equipo de Voices, que ahorita comentamos un poco a profundidad lo que es Voices, mi rol es gestión de equipos de creatividad y el integrador de procesos internos. Actualmente estoy estudiando para una certificación como Data Scientist y bueno, a nivel personal me considero una persona que le gusta mucho esos temas y bueno, mi parte es muy intelectual. Bueno, para presentarnos, Voices es una agencia de datos enfocada en medir la opinión pública en redes sociales a través de inteligencia artificial. Actualmente nosotros ya tenemos un año oficialmente de estar establecidos y bueno, es parte de lo que nos apasiona, cómo empezar a generar negocios y oportunidades a través de la inteligencia artificial. Entonces vamos a comenzar un poquito hablando del progreso de la humanidad, porque solo así, viendo hacia atrás, es como podemos conectar los puntos y entender hoy en día por qué la inteligencia artificial está teniendo este auge como tal. Bueno, eh, 4000 años antes de Cristo, ¿verdad? Como toda esa evolución de una mente pensante donde se empieza a formalizar todo el proceso creativo y de pensamiento de las personas, empieza a inventar una rueda. Luego, en 1439, llega una persona y piensa y dice, hagamos periódicos, entonces salió la imprenta. Luego llegaron otros visionarios en 1698 y pensaron, ¿de qué manera podemos mover un locomotor? Entonces inventaron, pues en este caso, lo que era la máquina de vapor, ¿verdad? Ya luego en 1802 se fueron viendo ya avances un poco más para muchos en aquel momento extraños, ¿verdad? Que era como pasar de dormir a las 6 de la tarde porque ya el sol se iba a pues tener luz toda la noche para seguir haciendo esto que estamos por acá, que eso fue en 1802. Ya luego en 1856 salió el teléfono, ¿verdad? Esos, como dicen acá, Big One teléfonos, donde realmente eran así enormes, pero cumplían una función que era poder comunicarse con personas. Ya luego en 1885 tenemos pues la línea de fabricación de automóvil que empezó mucho ahí por ese visionario que muchos conocemos, Henry Ford, ¿verdad? Y bueno, ya luego por acá, tal vez de aquí, personas que nos estén viendo, bueno, no, tal vez no, incluso creo que desde la luz eléctrica, pero el punto es que a nivel de todo ese proceso que acabamos de ver, ya puedo decir que Internet, ahí es lo que maneja, es ahí donde nosotros venimos y nacemos de eso. Entonces, en 1980 ya es cuando se fundamenta, ¿verdad? El Ethernet como incluso un experimento, pero ya luego se fue utilizando. En los 2000 fue donde ya el auge del Internet como tal, que hubo en los finales de los 80, a principios de los 90, empezó a tener mucha data y empezamos a tener todo esto del cloud, que incluso fue justo en los 2000, donde la inteligencia artificial empezó a tener más trayectoria porque teníamos más procesamiento, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, hoy en día, gracias a esas nubes que nos permiten tener un sinnúmero de información y automatizar ciertos procesos, hoy en día podemos tener inteligencia artificial que nos ayuda a nosotros a pues, crear mejores oportunidades. Y bueno, posiblemente ustedes dicen, ¿qué es inteligencia artificial? Lo utilizamos todos los días. Por ejemplo, no sé si ustedes en esta cuarentena se pusieron creativos y dijeron, quiero cocinar algo rico. Y fueron a Google y pusieron así súper rápidos porque tenían mucha hambre, pero de casualidad pusieron receta de pastel de pollo. Y de repente el autobuscador de Google te dice, creo que vos lo que andás buscando es receta de pastel de pollo. Entonces ahí vemos cómo la inteligencia artificial se aplica, ¿verdad? En un navegador de búsqueda como Google. O incluso cuando sacamos un poco de tiempo para ir a ver historias, feeds a Instagram, ¿verdad? El algoritmo como tal, tiene un algoritmo de inteligencia artificial, las historias donde los feeds de Instagram, mientras usted va bajando, haciendo scroll down, él le va mostrando lo que es affinity de interés hacia lo que a usted le gusta. Y por último, bueno, me imagino que todos le han preguntado a Siri que le cuente una historia o que les cante un poema, whatever. Pero bueno, todo esto es inteligencia artificial aplicada hoy en día. Por acá, bueno, podemos ver unas ciertas caras, que en este caso, bueno, tal vez ahí si quieren escribir en el chat, vamos a ver esa primera persona que ven ahí, esta que está por acá.
¿de qué nacionalidad cree que sea? Bueno, no es de ninguna nacionalidad. En este caso es básicamente una forma en que se aplica la inteligencia artificial hoy en día, pues podemos generar caras humanas como si fueran humanos reales, pero es inteligencia artificial aplicada. Y bueno, para muchos también, que también están preguntando, wow, Andrés, sí, qué buenos usos, pero oye, Andrés, yo he escuchado que la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Y realmente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones, porque la inteligencia artificial tiene tanto poder que es capaz de como crear, destruir. Y bueno, aquí quiero traer un ejemplo que tal vez, bueno, la única manera de entenderlo es poniéndole juicio a alguno, pero a mi propio criterio y de principios creo que es muy extraño, ¿verdad? Pero hace poco el New York Times sacó una nota de cómo China está utilizando este tipo de tecnologías justamente para reprimir a la especie, en ese caso de China, que ellos consideran que es una especie de no raza pura. Entonces, ellos ahorita están utilizando algoritmos de reconocimiento facial que identifican cuál es el ADN de la persona para ver si es de esas familias chinas y los encarcelan directamente, justo como lo hacían los nazis con judíos. Así, tal cual está pasando. Entonces, ahí es donde realmente tiene un sinnúmero de aplicaciones y por eso es que la inteligencia artificial como tal, pues tenemos que ser muy conscientes en qué usos utilizar, la verdad. Y bueno, ahora sí, pasemos a lo técnico. Una inteligencia artificial funciona solamente al existir una serie de datos que son verdad. ¿A qué me refiero con esto? Que para nosotros poder generar inteligencia tenemos que tener una serie de datos que sabemos de que esta imagen es un gato, esta imagen es un perro, esta imagen es un mono. Entonces, esa serie de datos que ya por sí solos son reales, son las variables que yo tengo de partida. Y ahora, ¿cómo eso se aplica en el contexto? Bajo esa misma parametrización de lo que vimos, que son datos reales, en el texto de ejecución, en el contexto de ejecución, perdón, de cómo aplica la inteligencia artificial, yo tengo una serie de variables que siguen siendo datos, pero parecen ser aquellos datos que son verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esos datos que parecen que son verdad, yo los cruzo para ver cuáles son las probabilidades de que sea un gato o de que sea un mono. Entonces, por ahí es donde va, en este caso, fundamentándose el tema de cómo son los datos. Y bueno, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde un científico matemático expresó y hizo este primer diagrama que sería un perceptrón, ¿verdad? En donde él dijo, ¿de qué manera puedo entender cuáles son, cruzar demasiadas posibilidades para entender cuál es la variable que va más acorde a tal resultado? Entonces, a partir de esto es donde se fue fundamentando todo lo que son las redes neuronales, que hoy en día hay un sinnúmero de redes neuronales que se utilizan para poder generar inteligencia sobre los datos. Hasta tal punto que incluso podemos ver, ¿verdad?, cómo hoy en día hay carros como Tesla, ¿verdad?, que se conducen solos, donde en ese caso ya es un tema más complejo porque son deep learning, que sería una forma, una serie de capas en las cuales incluso se identifica texto, se identifica un sinnúmero de imágenes, esto es un carro en un clima lluvioso, un carro en un clima tropical. Entonces, con toda esa serie de variables, esa inteligencia ya va generando cuáles son las probabilidades de ciertos acontecimientos y por eso es que por medio de eso permite que el carro se maneje como tal. Pero bueno, ahí vamos a ir profundizando. Ahora, como parte del objetivo de la introducción hacia inteligencia artificial, nos queremos basar mucho en el machine learning. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia de negocios siempre aplicada a ya sea a su carrera profesional o a su emprendimiento, nos trae a nosotros un contexto de cómo pues construir, más que la intuición, construir en base a data. Entonces un poquito de lo que por aquí queremos hablar. ¿Qué es el machine learning? Básicamente el machine learning es una rama derivada de la inteligencia artificial que tiene como objetivo desarrollar técnicas que permitan a los sistemas aprender a identificar patrones complejos en millones de datos. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de esas ventajas competitivas que nosotros tenemos a la hora de aplicar Machine Learning? Bueno, aquí podemos ver unos tales como optimización del tiempo y recursos a través de la automatización de procesos. Porque normalmente hay tareas rutinarias que no son automatizadas ni aún han sido digitalizadas, que por medio de estos algoritmos y modelos podemos pues acortar esos tiempos. Además, pues la reducción de costos, ¿verdad? Porque el mismo hecho de poder hacer muchas operaciones que normalmente tenían un peso operativo, pueden pasarse actualmente a hacerse a partir de lo que es tecnología. Sin duda alguna, por eso es que traemos mucha colación ahorita en este taller introductorio en Machine Learning, porque la mejora de toma de decisiones es lo que nos va a nosotros una aspiración mayor a nuestro propósito como profesionales. Entonces, al final, esto se aplica tanto como en su negocio como en su vida personal. ¿Por qué? Porque al final, la inteligencia artificial solamente es una inteligencia que existe, pero por sí sola no pudiera existir si no estuviera el ser humano. Entonces, a partir de ese punto de las cosas, con esta comprensión que vamos a tener de cómo aplicar el Machine Learning, vamos a tener un contexto más ampliado de cómo nosotros, a partir de eso, podemos tomar mejores decisiones, tener más conciencia de cuáles son los datos que mi negocio está generando y con esos datos que mi negocio está generando, poder entender cuál es la ruta estratégica que quiero tomar.
¿verdad? Que eso es el mismo punto que dice ahí, creación de nuevas líneas u oportunidades de negocio. Y por último, se está usando mucho en la mejora de satisfacción al cliente, que bueno, más adelante, viendo un poco más lo técnico, que por acá viene Alex, vamos a ver unos casos de uso. Entonces, Alex, por acá te dejo un poquito la introducción y pues, adelante. Bueno, en este caso, para explicar un poco acerca de cómo funcionan los modelos ETL, entonces voy a mostrar, digamos, algunos ejemplos de herramientas tanto comerciales como, no, como open source. Entonces, algunas de las herramientas comerciales que tenemos es, por ejemplo, de Amazon Blue. SAP también ofrece algunas herramientas de ETL, IBM, en Talent. Hay una versión, digamos, que es open source y hay otra versión que es como más empresarial, pero también tenemos muchas opciones open source, especialmente para quienes programamos, por ejemplo, en Python o R. Tenemos, eh, tenemos, por ejemplo, para Python podemos usar Luigi, que es de la gente de Spotify, y también incluso para Python podríamos usar Airflow, ya que con Airflow nos permite también crear jobs, por ejemplo, funciones que se van, eh, que cada, por ejemplo, uno puede decir que cada 24 horas o cada 7 horas o que todos los días a las 6 de la tarde, entonces se ejecuten cierto tipo de funciones. Y muchas de esas funciones están ligadas a funciones ETL, que ETL viene de extraer, transformar y cargar la información a una base de datos. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver algunos tipos de estas, digamos, transformaciones, para explicar un poco el término, digamos, de transformación, que es, por ejemplo, en este caso tengo por ejemplo, tengo un CSV que tiene una lista de ratings de usuarios a libros, una base de datos que contiene un montón de publicaciones. Y, por ejemplo, en esta pequeña base de datos, o en este CSV, lo que nosotros queremos transformar la data es, por ejemplo, nos encontramos que las fechas son diferentes, entonces queremos normalizar un poco más la data para que la columna de fecha entonces venga en un formato que sea igual para todas, ¿no? También, por ejemplo, aquí, en este caso, de transformación, queremos eh, que no vengan este tipo de, bueno, que el book title, queremos cambiarlo, la columna, queremos un rename para que se llame nada más title. En por ejemplo, queremos, supongamos que tenemos columnas que están duplicadas, entonces queremos eliminar esas columnas que están duplicadas. Queremos, por ejemplo, agarrar tal vez alguna columna, y en este caso queremos aplicar una función para que todas las partes, digamos, de la base de datos donde diga no, sea un 1, y donde todas las partes que diga sí, sea un 0, por ejemplo, ¿no? Eso es como para facilitar un poco la optimización para más adelante construir nuestros modelos, ¿no? Otra parte, digamos, de la transformación en este caso, en esta pequeña función, lo que estamos haciendo es que queremos incluir dentro de nuestra base, dentro de nuestras variables, ¿no? Seleccionar todas aquellas columnas que sean de tipo float o que sean de tipo, pues sí, float, o que sean de tipo integer, ¿verdad? O sea, que sean numéricas. Ujú. Y en esta, por ejemplo, otra transformación que tenemos por acá, que queremos dropear, queremos quitar las columnas que diga Custom ID, y por ejemplo, ¿no? No nos sirve para este ejemplo, es un ejemplo, la columna de fecha, ¿no? Entonces dropeamos y eliminamos la columna fecha, entonces, y creamos un nuevo, por así decirlo, una nueva base, un nuevo data frame, unas nuevas variables, ¿no? Donde va a tener muchos de nuestros datos de forma más resumida, y donde vamos a tener todos los datos que nos interesan para poder hacer nuestros modelos o, o más adelante bueno, para seguir haciendo este tipo de aplicaciones en que vamos a usar Machine Learning. Okay. Entonces, para resumir, toda la parte de ETL es básicamente, generalmente, para procesos de Machine Learning o Business Intelligence, lo que se hace es se extrae la información de diferentes fuentes, se hace todo ese tipo de transformaciones para quitar, digamos, las cosas que no nos interesan a las cosas que nos interesan, normalizar un poco la data, y de ahí entonces la cargamos, ya sea un Data Lake o un Data Warehouse o algún repositorio, donde va a estar ahí la data ya resumida para después ser consumido por un sistema o algún modelo, de lo cual va a hacer alguna predicción en base a esa data, o algún sistema de reportería, por ejemplo, ¿no? Correcto. Un sistema analítico. Cabe recalcar que no solo en algunas ocasiones, en lugar de ser un ETL, se llama también un ELT. En algunas ocasiones, cuando se ocupa tener la data mucho más rápido, entonces se extrae, se carga directamente a la base de datos o algún repositorio donde va a estar la data, y después entonces se transforma, ¿no?
y también en aplicaciones que son en tiempo real. Entonces se le suele llamar un data ingestion, que es como más o menos en tiempo real. Entonces hay toda una estructura en la cual está leyendo la data en tiempo real, la que va viniendo, y cada vez que hay un cambio o un nuevo dato, entonces automáticamente se va metiendo la información en este caso cuando es en tiempo real, se suele usar, digamos, bases de datos no relacionales o un data lake. Okay. Como para hacer un paréntesis ahí, ¿verdad? Tal vez para muchos, que no se asusten, puede sonar chino lo que estamos viendo acá, pero no hay ningún problema con eso porque en los próximos meses vamos a estar lanzando cursos técnicos de cómo aplicar esos modelos tal cuales como lo está mostrando Alex, pero en ciencia exacta eso lo saca un poco de tiempo. Vieras que incluso habíamos discutido, no sé si algunas personas que nos están escuchando ahorita se están proyectando en el área de tecnología como tal, pero vieras que la brecha de aprendizaje acá no es tan compleja como muchos creen, ¿sí o no, Alex? Eh, en el aspecto total, digamos, de cómo utilizar todas las herramientas que hay. Entonces, ahí podemos ir viendo un poco más a profundidad. No sé si Alex quiere que muestre un poquito de las estructuras, de las arquitecturas de ETL que habíamos visto anteriormente, también para que lo vean como a nivel gráfico. Aquí es un resumen de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? La parte, digamos, de extraer, que generalmente la parte esta es cuando mediante varias funciones, por ejemplo, necesitas datos de diferentes fuentes, porque tienes datos que están en Excel, datos que están en una base de datos relacional, otra base de datos que está por allá, no relacional, que está en otro lado, datos de JSON que viene de la web, en fin, ¿verdad? Lo que se busca aquí es centralizar la data, y entonces una vez que se conecta a este tipo de sources, se extrae la data, y después se hacen todas este tipo de transformaciones o operaciones para normalizar un poco más la data o, por ejemplo, en el caso que no necesitas ciertas columnas eliminarlas, y de esta forma entonces quedarnos con la información que es más relevante, o tal vez otro tipo de funciones, por ejemplo, necesites crear otro dataset, como otro Excel, por así decirlo así, donde venga como una lista, por ejemplo, de promedios, que vas a ocuparlo luego para crear el modelo. Entonces, en toda esa etapa de transformación se hace todo ese tipo de funciones con la data, y después entonces se cargan a una base de datos, una destinación. En este caso, normalmente es un data warehouse o un data lake o alguna base de datos normal, Tenemos, relacional o no relacional. luego tenemos esta otra, ¿verdad? Que es un poquito más compleja. Generalmente, bueno, cuando se usan datos que vienen en tiempo real, se utiliza alguna plataforma de streaming, por ejemplo, en este caso se usa comúnmente a veces cuando se quieren crear ese tipo de aplicaciones en tiempo real, Kafka Apache es un tool que nos puede ayudar mucho a poder adquirir estos datos vía streaming. Y entonces, generalmente, eh, se, a través, digamos, de algunas funciones, que lo que se trata de hacer, bueno, se llaman como jobs, digamos, estos jobs son, por ejemplo, que se actualice la información cada cierto tiempo, bueno, en este caso en tiempo real. Entonces, cada vez que cada vez que existe una nueva data, por ejemplo, que estés capturando clics de algún usuario en alguna página web y ocupas transformar esta información, entonces cada clic que haga un usuario, entonces estos pipelines, como es una tubería que está conectada a la página web, todos esos clics van bajando por así decirlo, este pipeline, esta tubería, y se van haciendo las transformaciones en tiempo real, y entonces de ahí se conectan ya sea las bases analíticas, a un dashboard o alguna API. Correcto. Entonces, cada vez que cambia la data, o cada vez que viene una nueva data, entonces automáticamente las bases de datos también cambian. Como para hacerlo más dinámico, tengo una pregunta. El ETL, entonces, técnicamente lo que hace es depurar datos, por así decirlo, y genera una Ex- estructura en la cual, Exactamente, sí. Dependiendo también del tipo de aplicación, arquitectura o de requerimiento del cliente, no necesariamente a veces se usan ETLs, porque a veces no necesita transformar la data, o a veces incluso no necesita cargar dentro de un data warehouse, o a veces, digamos, las mismas transformaciones se hacen en memoria, y entonces no es necesario guardar la data en algún disco duro, por así decirlo. Entonces utiliza la memoria del servidor, por ejemplo. Entonces, generalmente cuando se habla de ETL, se habla como para estructuras o para arquitecturas, digamos, en las cuales te conectas a bases de datos relacionales, pero no necesariamente va en ese orden. A veces primero se carga, después se transforma, o a veces no necesita transformación, o a veces de una vez que se extrae, no necesitas guardar un data warehouse, directamente entonces se guardan
en, en alguna, directamente a una base de datos analítica o algún tipo de file system en los cuales se puede conectar el API. Entonces, como keywords, para sintetizar lo que hemos venido hablando, Alex, el ETL viene mucho para aplicar el análisis de datos, sobre todo con Machine Learning. Se usan particularmente en Business Intelligence. ¿Okay? Y bueno, sí, cuando en Machine Learning también se suelen utilizar este tipo de extracción y transformación generalmente, porque lo que ocupamos cuando estamos haciendo Machine Learning es depurar y limpiar la data para que nuestros datos eh, vengan de la mejor manera, lo mejor estructurados para, entre mejor estructurados y más limpios estén, entonces mejor va a ser la predicción. Pero sí, se usa este tipo de arquitecturas ETL, para poder... extraer, transformar y cargar. ¿Okay? Uh-huh. Es un término que aprendimos ahorita en estos últimos minutos, el cual es directamente aplicado al Machine Learning. Bueno, a nivel de los grupos, ¿verdad? Que fue parte de lo que también quería mostrar por acá. Son los 3 grupos en los cuales, dicho sea la palabra, se agrupa. Son los 3 grupos en los cuales básicamente podemos tener diferentes algoritmos de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, por ahí está el supervisado, está el no supervisado, ¿verdad? Y está el reforzado. Tal vez por ahí, Alex, que quieras compartirnos un poco qué es esa estructura. Bueno, sí, en este caso, bueno, ahí son diferentes tipos bueno, hay varios ejemplos en los cuales se puede usar el Machine Learning. Y el Machine Learning generalmente, bueno, se divide en aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Entonces podemos ver que a su vez los que son de supervisados se dividen en clasificación y en regresión. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Y cuando es no supervisado, pues se divide en clustering o también en reducción de dimensiones. Y el reinforcement learning generalmente se usa mucho, por ejemplo, como los ejemplos ahí que vienen como eh, la navegación, digamos, de los robots, toda esta, los autos Tesla, ¿no? Usarán el reinforcement learning para poder andar por la calle de forma autónoma, ¿no? Y supervisado y no supervisado quiere decir, por ejemplo, a veces tenemos datos que no tienen como, no están etiquetados. Entonces, cuando estos tipos de datos no están etiquetados y buscamos, por así decirlo, una forma como más cognitiva, saber encontrar, digamos, clusters, encontrar eh, información que se parezca, y entonces utilizamos este tipo de algoritmos no supervisados. Y a los supervisados es, por ejemplo, cuando le damos como datos etiquetados a la computadora, a las funciones, a estos algoritmos, y entonces ellos mismos van aprendiendo según los datos que nosotros etiquetados que nosotros estamos dando, ¿no? Por ejemplo, que tenemos, queremos decirle que esto es queremos decirle a la computadora que esto es un gato, que esto es un perro y que esto es una vaca, ¿no? Entonces le mostramos a la computadora cientos o miles de imágenes de un gato para que la computadora pueda aprender que es un gato, y después le mostramos miles de imágenes etiquetadas que son un perro y le decimos que es un perro para que pueda aprender que es un perro, ¿no? Entonces la próxima vez, cuando le mostramos una imagen de un gato o de un perro, entonces la computadora, la máquina, entonces va a saber diferenciar lo uno de lo otro. Y esos son los algoritmos supervisados, que es cuando le das datos que ya vienen como etiquetados, ¿no? Entonces, y Machine Learning, no, Reinforcement Learning, es cuando es otro tipo de modelos de Machine Learning, que esos son un poquito más complejos, se utilizan mucho en robótica, y generalmente este tipo de algoritmos lo que buscan es como prueba y error, aprender por prueba y error. Entonces, es como, por ejemplo, cada vez que un algoritmo trata de probar todas las opciones que tiene, o trata como, por así decirlo, de adivinar cuál es la mejor respuesta, cada vez que aprende logra una respuesta, o logra, digamos, un objetivo válido, por así decirlo, entonces se le da una recompensa. Y cada vez que no logra su objetivo, entonces recibe, por así decirlo, un castigo. Y de esta forma, entonces, esta inteligencia trata de buscar como de todas las respuestas que hay, la mejor respuesta. Y va aprendiendo de esa forma, ¿no? 7 algoritmos, ¿verdad? Que normalmente son algoritmos que principalmente se utilizan para diferentes ocasiones, ¿verdad? Entonces, por ahí está la regresión lineal, están los bayesianos, están los algoritmos de agrupación, están los algoritmos de árboles de decisión, los de redes neuronales, los de reducción de dimensión, los algoritmos de aprendizaje profundo, y bueno, hay un sinnúmero más, ¿verdad? Pero en este caso trajimos esto a colación. No sé si quieres por ahí explicarnos de estos 7 algoritmos que trajimos acá, más o menos algunos en qué se utilizan, porque al final todo esto es matemática aplicada, ¿verdad?
Sí, correcto. Al final todo es matemática aplicada, es pura estadística. Y sí, generalmente, por ejemplo, los algoritmos, por ejemplo, de clasificación se utilizan, por ejemplo, se usa mucho en medicina, por ejemplo, para detección, detección, por ejemplo, de tumores, por así decirlo, ¿no? De detectar si lo que tienes es un tumor o no, no lo es. Este, para se usa también mucho para identificar, por ejemplo, una compañía de seguros, un banco fraude. Este, y tenemos, por ejemplo, árboles de decisiones, ¿no? Que generalmente también eh, se suelen usar también para las mismas tareas, pero lo que se trata de hacer es, generalmente cuando se construye todo este tipo de modelos, es tratar de elegir o hacer varios modelos de estos, y entonces, bajo ciertas validaciones, se trata de elegir de todos esos algoritmos cuál es el que mejor se adecua a la solución que se busca, ¿no? Claro, ¿cuál tiene menos prueba de error, digamos? Ajá, exacto, sí, eso mismo. Muy bien. Y bueno, luego por acá quisimos traer un poco, aquí ya es la dinámica de análisis de datos con Machine Learning, ¿verdad? Entonces por acá trajimos un diagrama, normalmente cómo es que se define, en este caso, el proceso para crear este tipo de modelos. Y bueno, aquí quiero que hagamos un ejercicio. Eh, bueno, importante, ¿verdad? Tal vez ya me agarró tarde para decirlo, pero los puntos anteriores que estuvimos viendo, esperamos de que hayan podido tomar nota de esos ciertos puntos. Y bueno, lo que yo decirles, si tienen ahí a mano, si no, adelante y consigan una hoja y un papel. Y vamos en este caso, ponernos creativos con este siguiente ejercicio. Eh, ya sea que ustedes tengan un emprendimiento, alguna idea, o ya sea el mismo hecho de que quieran pensar y hacer este ejercicio con alguna otra idea que ya hayan visto, quiero que saquen ahorita un espacio y que se pongan a pensar en esa idea, en ese negocio como tal, ¿verdad? Y que empecemos a pensar cuáles son todos esos diferentes, toda esa data que hay detrás del negocio, ¿verdad? Ya sea correos de personas, ya sea conversaciones de atención al cliente, ya sea bases de datos históricas de transacciones, ¿verdad? Entonces, apunten ahí el papel, su giro de negocio, ¿verdad? Y empiecen a poner, tal vez como un diagrama, poner en el centro. Vamos a poner aquí un ejercicio, aquí con el anoté. Entonces, venimos acá, ponemos, digamos, en ejemplo, giro de negocio, venta de vegetales en línea, ¿verdad? Entonces, este es el giro de negocio. Y al lado podemos ir poniendo cuál es la data que depende de ese negocio. Entonces, tengo transacciones de usuarios, ah, eh, también tengo, o sea, por acá tengo transacciones de usuarios, tengo logins, ¿verdad? Los logs, logins y veces que borraron el app, digamos, porque digamos que yo vendo en línea los vegetales de una app. Entonces, vamos a ir poniendo ahí toda la data que existe detrás de mi giro de negocio, ¿ok? Una vez identificado eso, ya hicimos un rol, de cierta manera, que es el primer paso en el cual se fundamenta la definición de las necesidades que tiene su negocio. Porque solo definiendo las necesidades que tiene su negocio podemos entender cuál es la manera más efectiva y idónea para poder aplicar los diferentes modelos que tenemos con la inteligencia artificial. Una vez identificado eso, pasamos al Development Methodology, que aquí ya hecho entra un poco más, ¿verdad?, de la ciencia de datos aplicada con ingeniería, donde entendemos qué tipo de tecnologías podemos utilizar, qué librerías vamos a utilizar, ¿verdad? Que por ahí, sobre todo en el ETL, ¿verdad? Estuvimos viendo unas cuantas líneas de código donde habían, si no me equivoco, librerías, ¿verdad, Alex? Como Panda, que yo vi que nos estabas hablando. Entonces, al final, el segundo punto del desarrollo de la metodología es entender cuáles son esos stacks que vamos a utilizar, dónde está la data, ¿verdad? Y ya entra esta otra parte que es, por sí solo es un mismo ciclo, ¿verdad? Que por ahí Alex no lo va a explicar, que ya entra un toque más en el engineer, digamos, del modelaje, ¿verdad? Y el ETL como tal, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, tómense unos minutos, saquen cuál es la idea de negocio, cuál es la data que está a través de eso, y después, hecho esos dos puntos, cuál es mi idea de negocio, cuál es el negocio que estoy haciendo, cuál es la data que hay detrás de ese negocio, ¿verdad? Que se refiere a operaciones, a ventas, a producción, toda la data que hay detrás de ello. Y ya luego, teniendo esa data, hagamos hipótesis de cuáles soluciones podemos hacer. Mira, tengo login de veces de personas que descargan el app y la borran. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si hacemos un modelo de predicción? ¿Verdad? Porque cada pregunta tiene su respuesta. Entonces, ahí es donde el definir la necesidad de negocio es muy importante preguntar para que la respuesta nos diga qué modelo como hipótesis se puede utilizar, ¿verdad? Que es ahí donde ya entra el training y todo. Pero desde esa óptica, vamos a pensar ideas, ok, si tengo esta data, con esta data, ¿qué puedo hacer? Puedo predecir,
puedo generar patrones de consumo. ¿Okay? Si una persona, un ejemplo, en el ejemplo de la venta de vegetales, es propensa a que compre brócoli, zanahoria y piña, entonces vemos de que hay un patrón de comportamiento de personas de que son propensas, esas mismas personas que viven en ese sector que tienen la misma edad a comprar brócoli, piña y la otra fruta. A partir de eso ya podemos decir, oye, ¿qué tal si hacemos una asociación de cuáles son los productos que ellos, además de con lo que compran, son propensos a llevar, y por ende hagamos una estrategia comercial y pongamos eso en combo, una cinta? Entonces, por ahí ese ejercicio nos da a nosotros una más de claridad de cómo el Machine Learning se puede aplicar en análisis de datos, ¿verdad? Bueno, aquí es como el ciclo del Machine Learning, ¿verdad? Como hemos venido explicando, que empieza, digamos, de la definición de las preguntas, ¿no? Toda la parte, digamos, de definir las necesidades del negocio, toda la parte de conocer el negocio, eh, poder entender, digamos, los key metrics, ¿verdad? Las métricas, ah, métricas importantes, ¿no? Que queremos sacar, y definir el desarrollo de cómo vamos a crear toda esta infraestructura, ¿no? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Este, Después viene la parte de adquirir la data, toda la parte, por ejemplo, de si el negocio la merita, toda la parte de ETL, y como iba diciendo, necesariamente no tiene que ser exactamente extraer, transformar y cargar, sino que hay ciertas variaciones, pero para resumir, ¿verdad? Toda esta parte, todo este ciclo es la parte en la cual nosotros nos encargamos de adquirir y limpiar la data, ¿no? Y hacer todo el tipo de normalización, ¿no? que necesitamos hacer para poder entrenar los modelos. Entonces, después de eso, entonces entrenamos los modelos, y aquí se puede hacer de dos formas. Podemos entrenar el modelo en la nube, podemos entrenarlo en localhost, ¿verdad? Nuestra computadora, ¿verdad? Eh, entonces, si lo entrenamos en nuestra computadora, entonces nosotros podemos crear modelos preentrenados, y después de esos modelos preentrenados, en el siguiente Vira Loop, entonces ahí sí podemos entonces, subirlos a la nube. Pero de igual forma nosotros podemos entrenarnos, si ocupamos, si es mucha data y nuestra computadora no puede, y necesitamos herramientas más relacionadas a Big Data, y necesitamos subir, entrenar esos modelos en la nube, entonces si podemos utilizar algunas soluciones que tenemos en el mercado, en Azure, o en Amazon, en AWS, en cualquier otra, para poder subir ahí nuestros modelos y poder entrenarlos, ¿no? Y esto es algo constante, se entrena el modelo, y una vez que se entrena el modelo, se evalúan, se ve los resultados, eh, que tanto, que también nos fue en los resultados, y dependiendo de eso, entonces se va Sí, utilizando otro tipo de modelos y se va otra vez evaluando hasta que podamos tener un resultado con el cual nosotros podamos estar más contentos. y hay que pasar primero este proceso varias veces antes de pasar al siguiente loop, ¿verdad? Correcto, sí, correcto, correcto. Entonces esto es una constante, digamos. Eso es constante, sí, eso es constante. Siempre vamos a estar haciendo modelos y siempre vamos a estar probándolos, y los modelos que nosotros sintamos que están bien, ya probamos un modelo o varios tipos de modelos y decidimos, para esta solución necesitamos árboles de decisión, y probamos 30 formas de hacer los árboles de decisión hasta que decidimos que este modelo con esos parámetros es el que mejor se adecua y es el que mejor resultado nos da, y ya una vez elegido eso, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la de la producción, ¿verdad? Subir esos modelos a producción, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, del deployment, por ejemplo, de un API, el cual vamos a estar monitoreando constantemente para ver, digamos, qué tal va, cómo nos va resultando también. Correcto. Ahí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y bueno, las personas que hicieron el ejercicio que hablamos minutos atrás, comenten por ahí que incluso estamos monitoreando a las personas que están más activas, porque las personas que están más activas ahí le vamos a dar una full beca al próximo curso técnico. Entonces, por ahí vayan comentando para que podamos discutir entre todos los que están ahí y pues compartir un poco las ideas. ¿Por qué no? Es el que se puede ganar esa beca completa. Adelante, Alex. Y pues eso también hay que asumir, por ejemplo, si para finalizar, ¿verdad? También esta parte que también hay que tomar en cuenta, hay dos tipos, digamos, de procesos. Vamos a hacerlo por streaming en tiempo real o por batch, ¿verdad? Por batch quiere decir que cada X tiempo nosotros vamos a estar guardando información en una base de datos, y cada cierto tiempo vamos a estar creando los modelos con la información nueva. O en tiempo real es que con cada dato nuevo que va entrando se va usando dentro de los modelos pues para resultados más en tiempo real, ¿no? Entonces también ahí hay que ver cómo queremos hacerlo. Y después de eso, entonces hay que definir también el entregable. En este caso, si vamos a hacer un deployment de los modelos, si vamos a construir un servicio web, algún API, en el cual pueda ser consumido a través de alguna aplicación móvil, a través de... Esa ya sería la visualización final.
Ajá, o a través tal vez de una herramienta de visualización, a través de un dashboard, por ejemplo, utilizando Power BI o utilizando Tableau. Correcto. Entonces, básicamente es un poco el proceso, ¿verdad? En el cual se fundamenta a nivel de las buenas prácticas cómo es un proceso para aplicar modelos de Machine Learning. Y bueno, dándole continuidad a este taller introductorio, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a ver unas cuantas aplicaciones de modelos de Machine Learning en diferentes sectores, en los cuales hoy están siendo muy utilizados por las compañías para generar inteligencia. Entonces, en el sector de finanzas, lo tenemos mucho para la personalización de productos según el perfil, ¿verdad? Porque sabemos, digamos, de que hay perfiles de que son propensos a comprar ciertos productos con su tarjeta de crédito o débito, y teniendo esos históricos podemos entender a qué son propensos todos los fines de semana ir a comprar, y por eso hacer un canal, digamos, de promoción, y ir a, yo como un banco, como una, como una cooperativa, puedo ir a hacer convenios con esas empresas y decirle, mira, hagamos una promoción que 30% si pagas con mi tarjeta, entonces por ahí. Luego la detención de operaciones fraudulentas, ¿verdad? Súper básico. No sé si a ustedes les ha tocado llamar en línea a un banco y que te lleven por toda una capa de seguridad, ¿verdad? O incluso a la hora de hacer una transacción o entrar a un dashboard de esta entidad bancaria, pues hay diferentes patrones que se pueden identificar para entender si la transacción es, pues, fraudulenta o no, ¿verdad? Bueno, el scoring de clientes, ¿verdad? Saber un poquito de su historial para entender eh, a cuánto le puedo prestar a esa persona, si me lo va a pagar en cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces eso también ayuda mucho a los bancos a entender, pues, su agenda, ¿verdad? Con respecto a los movimientos de dinero. Luego la utilización segura en aplicaciones móviles, ¿verdad? Mucho como lo que en este caso viene a ser reconocimiento facial, ¿verdad? O tal como la huella digital. Luego el retail y consumo, ¿verdad? Aprovisionamiento óptimo de productos. Esto significa, ok, inventario versus demanda. Entonces, cómo por medio de esos históricos saber cuál es la demanda actual o la futura demanda, y por ende, pues saber cuál es la oferta que yo voy a tener para ese cliente por medio del inventario que tengo que hacer. Eh, o por la fijación automática de precios, ¿verdad? De ofertas, teniendo variables también del mercado, teniendo variables de que, no sé, esto hay que sacarlo la otra semana porque se va a vencer. Entonces nos trae todo ese tipo de inteligencia. Bueno, la satisfacción al cliente, ¿verdad? Porque a partir de eso podemos entender un poco de ese sector como tal, esa audiencia, qué tan felices están con nuestros productos, sobre todo en el término de tickets, promedios que compran, frecuencias de ir a las tiendas como tales, ¿verdad? En el sector salud, de hecho, ahora como también Alex lo estaba comentando, mucho para ensayos clínicos, para mejorar la probabilidad de adherencia a un tratamiento, ¿verdad? A la ayuda a la predicción y diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Que también en salud incluye mucho lo que es las aseguradoras, que también andan buscando hacer campañas de prevención. Entonces, por acá podemos identificar por personas, a qué son propensos, probabilidades. Luego, optimización de recursos médicos, claramente, el inventario, un ejemplo, eh, cuántos están los casos actuales, para poner un ejemplo, y ahorita cuánto hay que proveer de mascarillas. Entonces, esto viene a darle un funcionamiento total a la operación del negocio, ¿verdad? Y bueno, básicamente son como una de las aplicaciones que tiene el Machine Learning como tal. Bueno, aquí voy a mostrar un poco acerca de un modelo que estamos haciendo, que hicimos, pero es un modelo de práctica, es un modelo muy sencillo, en el cual queremos mostrar como ejemplo, para que puedan ver un poquito cómo funcionan los sistemas de Modelo de recomendación. recomendación. Modelo de recomendación, ¿verdad? Entonces, ustedes me imagino que han visto mucho en Netflix o en Spotify, ¿no? Cuando te salen, digamos, películas recomendadas, o por ejemplo en Amazon, que te salen productos recomendados, esos algoritmos que se usan es uno que se llama Collaborative Filtering, que es el que vamos a observar un poquito cómo funciona. Existen dos tipos, existe el item-based y el user-based. User-based es cuando, por ejemplo, tienes un usuario y quieres recomendar productos o artículos específicamente a ese usuario, y el item-based cuando te quieres, escribes, por ejemplo, un artículo y entonces te recomienda artículos parecidos al artículo que uno puso como input. En este caso vamos a ir item-based, pero funcionan parecidos, tanto user-based como item-based. Entonces, podemos ver aquí un poquito cómo aquí la construcción un poquito del modelo. En este caso estamos utilizando un algoritmo, estamos utilizando una librería en Python que se llama Scikit, y otras librerías que estamos usando Pandas, estamos usando SciPy,
y, bueno, NumPy. Entonces, esas son las librerías que se suelen usar en Python para la construcción de modelos. En este caso, en este modelo, para ese sistema de recomendación, con el sistema de recomendación, cómo funcionan es que se tratan de encontrar ítems que estén parecidos o que estén relacionados. Entonces, en este caso estamos desde la librería de scikit-learn, estamos importando Truncate SVD, que es un modelo, es un algoritmo que se llama Singular Value Decomposition, y aquí vienen algunos parámetros que estamos utilizando en este modelo. Básicamente estos sistemas funcionan de crear una matriz en la cual, digamos, bueno, primero se van a obtener datos como por ejemplo el rating. Por ejemplo, si una persona le va a puntuar algunos libros, por ejemplo, si me gustó de 5, si no me gustó 1. Si no tienes un sistema de rating, por lo general entonces utilizan, por ejemplo, los clics que una persona le dio a un artículo. Hay diferentes formas de sacar esta información, pero la idea, digamos, es crear una matriz donde van a venir los usuarios de un lado y los productos de otro lado, en el cual, digamos, van a estar clasificados, por ejemplo, del 1 al 5, donde 5 sí le gustó y entre más cerca 0, pues no le gustó. Wow. Y se va a tratar de predecir, obviamente todas las personas no han leído todos los libros, entonces a través de esta función lo que se hace es predecir y llenar todos los espacios vacíos y en predecir cuáles productos le puede gustar a X cliente o a X usuario. Entonces, ya que se tiene esa matriz, entonces se ejecuta el modelo. En este caso queremos sacar el top 5 de los libros, por ejemplo, más parecidos o los artículos más parecidos. Por ejemplo, vamos a poner 1984, es un libro, o American Gods, ¿verdad? Lo ejecutamos y te sale una lista de artículos parecidos a ese libro, ¿no? Por ejemplo, aquí sale, bueno, 1974, Their Eyes Were Watching God, Wow. House of Leaves, One Flew Over the Cuckoo Nest, y así entonces podemos, por ejemplo, igual me imagino que se pone 1984, te aparece los mismos productos o parecidos, ¿no? O sea, aparece American Gods. Don't remember tomorrow, fue el que cambió, creo. Catcher in the Rye también, ¿verdad? Ajá, The Catcher in the Rye. Hay que ver también que estamos utilizando, como es un ejemplo, entonces estamos utilizando un dataset, una porción muy pequeña de una base de datos de libros, y estamos utilizando nada más como aproximadamente como un 5 o 10%. Entonces, muy probablemente te salgan pues algunos un poco parecidos porque pues estamos utilizando una parte muy pequeña. Generalmente, para hacer ejemplos, ahí tenemos bases de datos, por ejemplo, incluso de IMDb, si quieren hacer recomendación de películas, en que tiene más de 35 millones de filas, ¿no? En las cuales uno puede sacar resultados y practicar también un poquito con el Big Data, ¿no? Con datos más masivos. Y entonces este es un pequeño modelo en el cual así es más o menos cómo funcionan los collaborative filtering. Para resumir, se trata de hacer como un rating de los usuarios y predecir, digamos, los gustos de cada usuario, ¿no? En base, digamos, a algunas funciones matemáticas, que en este caso se utilizan dos, o por lo general se utilizan dos. Una se llama, una de las que más se usa también, son varias, pero de las que más se usan, es una que se llama correlación por Pearson, y otra que se llama similitud del coseno, que básicamente lo que hace esta función, esta fórmula matemática, similitud del coseno, es que, bueno, nos imaginamos un plano cartesiano, y entonces ahí tenemos los ejes X y Y, y partiendo de cero hacemos como, por ejemplo, cada producto va a representar un vector, ¿no? Que sale de cero y, por ejemplo, está a unos 20 grados, ¿no? Y va a salir otro producto que está también a unos 20 grados, pero opuestamente, ¿no? Entonces, lo que se va a tratar es de poder predecir cuáles son estos productos que están en ángulos que están cercanos, ¿no? Y que van hacia la misma dirección. Entonces tenemos un producto que está a 20 grados, otro producto que está a 21, a 22, a 23, a 15 grados, y que van a la misma dirección. Eso quiere decir que estos productos están relacionados, ¿no? Después se hace una correlación con los datos de los usuarios, y en base a eso entonces tienen este tipo de resultados. Ujú. Interesante. Interesante. Entonces, digamos, la forma de aplicarlo directamente es como lo hace mucho Spotify, Netflix, Amazon, ¿verdad? Que normalmente incluso vos estás utilizando Amazon y te saca, digamos, referencias de, mira, también puedes llevarte esto. Y a un final, ¿esto en qué valor agregado le agrega la empresa? Pues que aumente el ticket promedio de compra, ¿verdad? Y que ¿por qué aumenta el ticket promedio de compra? Porque también le estoy dando a esa persona que es emocional y racional, pero normalmente siempre cuando hace una compra, ese tipo de cosas, y pues, pues le da como una doble afirmación de por qué debería comprar eso. Entonces,
por ahí es una aplicación que quisimos traer por acá y de cómo funciona. Ya después hay formas de construir APIs en base a estos modelos para ya entonces hacer como llevarlos a producción. Claro. Y También incluso, tenemos varias herramientas, por ejemplo, Amazon, Machine Learning de Amazon, que nos permite subir sus propios modelos, o, perdón, Azure de Microsoft, y Amazon tiene, bueno, también Amazon tiene sus plataformas donde también podemos subir nuestros algoritmos. entrenarlos. Esto es un poco de la introducción que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Espero que parte de lo que hemos hablado por acá hayan tomado nota. Bueno, ahorita vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas para discutir ciertos términos. Así que, pues, bienvenido sea. Nosotros somos Voices. Estamos súper agradecidos por todos los hosts que nos tienen aquí hoy. Bueno, todas las personas interesadas en profundizar más, en aprender sobre inteligencia artificial, por ahí, pues, nos dejan sus contactos, nos pueden buscar en nuestro sitio web como voiceslistening.net o como voices.business y por ahí van a ver un poquito lo que hacemos. Bueno, Voices es un spin-off de Innovation Lab, que Innovation Lab es la casa matriz donde generamos este tipo de análisis de datos a partir de inteligencia artificial, de machine learning, perdón, y también nos enfocamos en generar otros servicios y productos de inteligencia artificial. Pues bueno, eso es de mi parte. No sé si Alex tiene algo más que agregar, si no pasamos de un solo a las preguntas y respuestas. Creo que está bien. Igual ahí cualquier pregunta, estamos aquí como para responderles. Y igual ahí nos pueden contactar, o sea por email. Voy a dejarles por acá mi WhatsApp a disposición. Ahí está con el prefijo por si nos están viendo de otro país. Bueno, vamos a ponerlo en otro color para que lo vean, ¿verdad? Y ahí podemos seguir teniendo conversación o como les dije, pueden buscarnos en voiceslistening.net y ahí pueden ver un poquito de lo que es este spin-off. Pero bueno, eso sería. Espero que estén muy bien. Muchas bendiciones.